Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo y nuestra audiencia. Pues vamos a hablar de fútbol, ¿no? Hombre, de fútbol precisamente no, porque ya sabes que presidentes futboleros hay pocos que no estén forrados y que no tengan múltiples intereses fuera de ese supuesto deporte. Bueno, pues tú me dices que Florentino Pérez, que anda por Guatemala, me imagino que habrá ido a ojear Sí, jugadores o a ver algún partido de fútbol, ¿no? ¿A qué ha ido sí, Florentino sí. Pérez a Guatemala? No, no precisamente. A ver, Eh, Parece ser que, bueno, la noticia viene a cuento de que esta semana, a principios de esta semana, entró en prisión el líder maya, los mayas quechquis, Bernardo Caal, sí, que, bueno, había conseguido aplazar la sentencia desde hace 3 años, pero es el líder eh, que encabeza la resistencia a la construcción de una presa hidroeléctrica en los ríos Oshek y Caabón, ajá, un megaproyecto de nuestro buen amigo Florentino Pérez en Guatemala. Es decir, ahora que no se había entiendo. ido precisamente Nah, a ojear otras cosas, en sí, cualquier caso, no futbolistas. voy pillando. A ver, ¿y qué pasa? Pues nada, que está preso el líder indigenista, Bernardo Cal, está preso por defender un río que es sagrado para su comunidad, ¿no? Mm, Lleva desde 2015 encabezando la resistencia de las comunidades de la zona a la construcción de la hidroeléctrica Oshek sobre los ríos Oshek y Cagabón, que este proyecto es un negocio de Florentino Pérez, todopoderoso empresario y, como bien saben nuestros oyentes, presidente del Real Madrid. Entonces, pues normalmente siempre hay situaciones en las cuales no deja pasar una oportunidad para hacer negocio, porque dices, bueno, ¿qué se le habrá perdido en Guatemala? Esa era mi Pues pregunta. ¿Qué iba Florentino Pérez a Guatemala? Que no tiene bastante con lo que tiene por aquí. Se va a Guatemala a montar la pirula, a montarse unas presas y tal. sí, sí, sí. Bueno, Bueno, pues como es normal, la justicia guatemalteca bueno, que de justicia se ve que tiene bastante poco, eh, mm, no ha escuchado las alegaciones de los indigenistas mm, y ha condenado a 7 años y 4 meses de prisión porque, bueno, en definitiva se trata de criminalizar los defensores de los derechos humanos, ¿no? Y los poderes de Guatemala, pues los poderes fácticos garantizan la impunidad de Florentino. A pesar de lo cual, bueno, pues parece ser que, según las noticias que nos llegan, el pueblo quechí sigue luchando y resistiendo para intentar salvar estos dos ríos, ¿no? El Cagabón y el Oxec, que, bueno, que como decía, son los ríos sagrados, ¿no? Hay un libro muy interesante, si le puedes echar una ojeada o en internet bajarte algún PDF, que es el Popol Vuh. El Popol Vuh es la Biblia de los mayas, es el libro sagrado y en él aparece este río que es el escenario de Guarapú y Xabalanqué, que son los gemelos que crearon un poco la mitología de los mayas, ¿no? ¿cómo se escribe lo primero que me has dicho? El popul, ¿cómo se escribe? Popol Vuh. Escri- Popol, como suena, P-O-P-O-L, y luego Vuh, V-U-H. Popol Vuh. Es Vale. interesante, ¿no? Es un libro de mitología, pero bueno, parece ser que aquí en España hay bastantes sectores, sobre todo de los que iban de conquistadores y defendían la conquista, que parece que antes de Colón allí no había nada, ¿no? No había Sí. cultura ni había nada, ¿no? Mm. Bueno, pues ahí tenían sus mitologías, como todos los pueblos han tenido en sus orígenes, y el libro que recoge esta mitología es, como digo, el Popol Vuh, en el que aparecen estos ríos como ríos sagrados, ¿no? Entonces, bueno, sobre uno de estos ríos sagrados, el río Caabón, han construido varias hidroeléctricas desviándolo y entubándolo
durante 50 kilómetros aproximadamente desaparece el río y discurre a través de tubos, ¿no? Y claro, evidentemente en esos 50 kilómetros las familias quechís estas no tienen acceso al agua. Bueno, pues la mayoría de estas hidroeléctricas que han montado el tinglado este fueron construidas por la empresa de Florentino Pérez. Vale. Entonces, bueno, pues ahí está el bueno del CAAL este, que desafió la construcción de estos proyectos hidroeléctricos y que está acusado de retención ilegal, instigación a delinquir a los trabajadores de una de las empresas para que pararan las obras, en fin. Entonces, bueno, hay un montón de comunidades indígenas, organizaciones civiles internacionales y demás que están intentando impugnar el proceso por el cual está en prisión, que parece ser que es un proceso plagado de irregularidades. ¿Y qué posibilidades tienen estas organizaciones de impugnar un Pues proceso? pocas. Porque, Pocas porque, como decía antes, la justicia en Guatemala es un espejismo porque a pesar de que en 1996 se firmaron los acuerdos de paz para solucionar la guerra civil larvada que habían y que está poniendo en marcha el genocidio de los pueblos mayas, instigados por las oligarquías locales, pues en 1996 se firmó un protocolo de acuerdos de paz, ¿no? Pero parece ser que, según las fuentes que nos llegan de allá, ha cambiado poco la cosa en estos 20 y tantos años, ¿no? En el actual régimen, que además, como cosa curiosa, el gobierno está presidido por un humorista, un tal Jimmy Morales, que era cómico y se ve que a la gente le caía bien, era una especie de caricatura de Beppe Grillo, el del movimiento Cinque Stelle de Italia. Bueno, pues se ve que les hacía gracia a la gente y lo eligieron presidente. Pero bueno, parece ser que para acabarlo de arreglar, su acción de gobierno está revestida con una especie de racismo evangelista tipo Bolsonaro, con lo cual pues se acaba de complicar la situación, ¿no? Porque los evangelistas son muy del cristianismo, pero son también racistas a más no poder, y los indios son seres inferiores, ¿no? Entonces, bueno, pues el bueno del Jimmy Morales, además de hacer chistes, pues se dedica a seguir entregando los inmensos recursos naturales de Guatemala, sobre todo en el subsuelo, a empresas mineras, madereras, eléctricas, que, por supuesto, a cambio de ello, pues se dediquen a repartir prebendas para garantizarse las fidelidades de todas las estructuras del Estado guatemalteco. Parece ser que además hay una represión muy violenta, hay grupos paramilitares. Solo entre enero y julio de este año se han constatado 137 agresiones y 21 asesinatos de líderes indígenas, de los que protestaban contra la depredación de las industrias instaladas en sus parajes naturales, que además es una selva, son uno de los parajes más bellos de la Tierra, ¿no? Pero bueno, la impunidad de estos grupos es total y hasta ahora nadie ha pagado por ello. Y una de las empresas que se reparten el botín guatemalteco es Cobra, que es una empresa subsidiaria de ACS, que es la empresa matriz del señor Florentino Pérez. Oyéndote hablar, Rafa, parece que estamos hace 30, 20, 10 por supuesto, años. Es decir, que estas cosas de perseguir a los movimientos indígenas, a los líderes indígenas o los ecologistas y todos los que defienden, bueno, su territorio en esas poblaciones que están muchas veces alejadas de lo que, entre comillas, llamamos la civilización o el desarrollismo, no el desarrollo, sino el desarrollismo, pues es ya antiguo, ¿no? Es decir, este discurso en Radio Clara lo contábamos hace muchos años, si no era con estos protagonistas, con otros muy parecidos. Yo diría que desde el inicio de la radio. Sí. Casi, es decir,
Sí. Claro, pero porque esto es endémico, vamos, esto no. Es decir, la depredación de los recursos naturales de los pueblos más desprotegidos y que más recursos tienen, por otra parte, pues viene de muy antiguo y a pesar de los intentos de firmar tratados y de la presión de los grupos ecologistas, de los grupos indigenistas y demás, pues como podemos ver, este mismo año 21 líderes indigenistas muertos, o sea asesinados, perdón, y la cosa no lleva avisos de que se acabe, ¿no? Porque estas empresas, esta subsidiaria de ACS, de Florentino, Cobre, está participando en la construcción de ese mega complejo hidroeléctrico y está construyendo nada menos que 6 represas que caen en cascada para mover las turbinas y producir electricidad sobre el río Cabón y con túneles de conducción de agua que amenazan claramente el ecosistema de la región y la vida de la población que sobrevive allí, ¿no? Y que, bueno, como siempre, pues le prometieron una prosperidad, trabajo para todos, etcétera, pero según los economistas están subsistiendo con menos de 2 euros al día y para acabarlo de remediar, oh ironía, están casi prácticamente sin luz eléctrica en sus hogares humildes, ¿no? Vaya. Es decir, que están haciendo una mega central hidroeléctrica y ellos no tienen ni luz suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo traía a colación a la actualidad por el líder este, Kaal, y decía un poco ingenuamente que dice, yo lo único que he propuesto es a las autoridades es realizar una consulta sobre la hidroeléctrica. Y parece ser que Guatemala había aceptado este tipo de consultas al ratificar un artículo de la OIT sobre pueblos indígenas. Hay un artículo que dice claramente que hay que consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Bueno, pues el gobierno de Jimmy Morales se ve que cuenta 4 chistes y lo incumple sistemáticamente. Guatemala está en manos de las grandes corporaciones de un poder que, bueno, que nunca perdieron y que, como tú decías, pues lleva ya muchos años. Las grandes transnacionales llegan aquí a explotar los recursos naturales y se ha calculado que no dejan ni el 1% de los beneficios que obtienen esquilmando todo lo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues siguen acaparando tierras, recanalizando ríos, talando bosques enteros y ya, pues, establecen alianzas con empresas como Cobra, cuyo propietario, como decíamos, es nuestro buen amigo Florentino Pérez. Conclusión. Él en la cárcel, los otros hacen la presa, los indígenas se quedan sin agua para su vida diaria y cotidiana y arreando, ¿no? Hombre, el bueno este de Kaal decía, imaginemos que lo hicieran en el río Nilo o en el Jordán. ¿Cómo cree que reaccionarían Egipto e Israel? ¿Piensan que permitirían apropiarse de sus ríos sagrados? Pues bueno, pues seguro que no, pero es que no es lo mismo, porque Guatemala es un pequeño país perdido en Centroamérica y ¿a quién le importa Guatemala? Sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, si quieres, lo dejamos aquí este tema, o si no quieres añadir nada más, y nos vamos no muy lejos. Seguimos en América Latina, Perú, y la economía popular de mercados de Pedro Castillo. Pedro Castillo es el nuevo presidente, al fin, de Guatemala, ya proclamado, ya está claro, ha tenido que esperarse un tiempo largo y por 40 y pico mil votos, pues ya definitivamente Pedro Castillo es presidente de Perú. Pero tú me entre comillas aquí en el titular que me envías, economía popular de mercados. Cuéntalo. Sí, es un sistema que no se conocía hasta ahora, es decir, se lo han inventado ellos,
Y bueno, como tú decías, después de más de 3 semanas de espera, Pedro Castillo fue proclamado oficialmente presidente de Perú, tarea que empezará a desarrollar a partir del 28 de este mes. Ujú. Y recordemos que con una parte importante, casi la mitad de votantes del país en contra, ¿no? Es decir, que estaban con la señora Fujimori. Sí. Después de las tropelías de su padre, parece que no habían tenido bastante. Bueno, pues al final el Jurado Nacional de Elecciones resolvió las impugnaciones presentadas por Keiko Fujimori y declaró por fin ganadora a Castillo. A la política económica, que es, digamos, lo más llamativo, ya la han denominado evocorreísmo, que es, bueno, evidentemente el A ver, evocorreísmo ujú. viene de Evo y de Correa. Evo Morales y Evo de... Morales y de Rafael Correa, es decir, Ujú. de Bolivia y de Ecuador. Y Evo Que Correísmo, que es una mezcla de todo, un popurrí. evocorreísmo en términos europeos vendría a ser una especie de socialdemocracia. Ujú. Es decir, no se plantea en ningún caso romper con la sociedad de mercado. Y Sí. bueno, Castillo, que no se esperaba pasar a la segunda vuelta de las elecciones y que ha cambiado radicalmente un discurso que se declaraba en un primer momento, cuando pensaba que iba a perder, se declaraba marxista-leninista, pero que ahora en sus primeras declaraciones ha dicho textualmente: no somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, y es totalmente falso lo que se ha dicho. Somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana. Bueno, pues ese discurso, que como podemos ver, con el paso del tiempo se ha moderado bastante, si se compara con sus planteamientos iniciales. Y ahora, pues teniendo en cuenta que, como tú decías, tiene casi la mitad del país en contra, es decir, ha ganado por poco más de 44.000 votos, pues y ha tenido que esperar más de un mes Ujú. a ser proclamado oficialmente presidente. Pues durante estas semanas ha tenido tiempo de elaborar lo más urgente y lo más importante en estos momentos, en una situación que, como comentábamos cuando hablamos de las elecciones, es muy difícil en todos los sentidos, tanto en lo tocante al aspecto sanitario de la pandemia, como al aspecto económico de un país que está yendo para atrás como los cangrejos. Es decir, desde inicios de siglo o antes incluso, había tenido unas décadas bastante buenas, entre muchas comillas, claro, porque luego hablaremos de desigualdades, pero había tenido unas décadas bastante buenas económicamente hablando, pero las empresas importantes, y sobre todo las empresas transnacionales presentes en el país, tienen la mosca detrás de la oreja, no se lo acaban de creer, y reina un clima de incertidumbre sobre el rumbo que va a seguir la política la política económica. De todas maneras, porque, pueden tener la mosca atrás de las orejas porque Pedro Castillo viene de un partido que se declaraba marxista-leninista y que, bueno, ahora ha modulado su discurso, ha hecho las promesas que tú has comentado, que no se asusten, ha renovado el mandato, por ejemplo, de lo que sería el equivalente al Banco Central en Perú, ¿no? Y todas Sí, esas sí, han cosas dicho, y ya ha mantenido el director, ha dicho que que, eso que, es intocable. por eso, es decir, que ha tenido que modular su discurso, moderar su discurso, pero la desconfianza por parte de las clases pudientes hasta cierto punto podía ser lógica, puesto que venía de un partido revolucionario, por lo menos en su definición. Es decir, que se... Sí, pero bueno, Sí, como sabemos aquí por experiencia, es decir, una cosa es predicar y otra dar trigo, sí. y no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones, y todas esas frases hechas con las que nos castigaban partidos supuestamente socialdemócratas como el Partido Socialista Obrero Español. Pero no hay que olvidar lo importante, y es que
desde la COVID, Perú está sufriendo una recesión económica muy importante. Un tercio de personas en el país viven en la pobreza absoluta y más del 70% de los trabajadores pertenecen a eso que también cuando hablamos de las elecciones llamábamos, por decirlo de alguna forma, empleo informal, ¿no? Mm. Es decir, que se van a buscar la vida, vamos, como pueden, y a pesar de que durante décadas, como digo, se considera una especie de milagro económico por su crecimiento, sobre todo en las últimas 2 décadas, a partir de principios de siglo, y habían tenido un buen manejo de las finanzas públicas, mantener el equilibrio fiscal, atraer inversiones, etcétera, pero ahora parece ser que se van a introducir algunos cambios en principio, porque esa idea de la economía popular con mercados también ha sufrido su evolución en los últimos meses, ¿no? En principio parece que lo que está impulsando Castillo es un cambio que puede alterar los fundamentos que han guiado a Perú en las últimas décadas, ¿no? Pero ese concepto de economía popular con mercados, que por cierto no aparece en ningún texto de economía, es Mm. decir, no se estudia ni se ha estudiado hasta ahora. Bueno, como dirían en mi pueblo, eso es un invento, ¿no? Es Sí, sí, es un invento que se han algo sacado que se ha sacado de la manga este de la señor. manga y bueno, parece ser que lo habían definido como una mezcla entre, como decíamos, la experiencia que en su día tuvieron mandatarios como Evo Morales Sí, en bien. Bolivia o Rafael Correa en Ecuador y a la peruana, ¿no? Mm. Es decir, que lo que se pretende es que el Estado, lejos del neoliberalismo a ultranza, pues tenga unas directrices y se convierta en planificador, en algunos casos empresario, industrializador y protector de las principales desigualdades, ¿no? Es decir, que esas son las buenas intenciones con las que llega Castillo al poder, ¿no? Eh, porque desde que se enteró que había pasado la segunda vuelta, que ni él se lo creía, porque todas las encuestas lo daban bastante atrás, Sí, pues fichó a algunos economistas, sobre todo un tal Franke, que es el que se vislumbra como probable ministro de Economía del nuevo gobierno, y va a hacer hincapié en el tema, bueno, el tema clásico de todas las socialdemocracias, ¿no? La redistribución de la riqueza, porque no olvidemos que, como en tantos otros casos hemos dicho, Perú es un país muy rico, ¿eh? Yo recuerdo que había una frase muy antigua en castellano que decía, eso vale un Perú, sí. ¿eh? El virreinato del Perú era símbolo de riqueza, ¿no? Desde tiempos de la conquista, ¿no? Bueno, pues ellos lo que quieren es redistribuir esa riqueza, en particular la riqueza minera, que es muy importante, y promete que los fondos provenientes de las políticas de redistribución, pues que sean destinados, por lógica, a un aumento del gasto social, sobre todo en salud y educación, especialmente en estos momentos en salud, que parece ser que está en una situación realmente precaria desde que empezó la pandemia, ¿no? Y luego también, también algo propio de la socialdemocracia, pues un mayor apoyo a los pequeños empresarios de la ciudad y del campo, ¿no? Pero a pesar de ello, pues parece que existe cierto temor sobre lo que esa otra izquierda, esa izquierda, que esa izquierda socialdemócrata se convierta en una propuesta de más intervención del Estado al estilo de Cuba o de Venezuela, con múltiples controles de precios, economía planificada, enorme presencia estatal. Es decir, que según este Franke, este futuro ministro de Economía, pues dice que eso no es lo que quiere. Es decir, que están más por lo que hicieron Morales y Correa en Bolivia y en Ecuador que lo que hicieron en Venezuela o en Cuba, ¿no? A Bien. pesar de lo cual, pues tiene a muchos inversores y empresarios bastante preocupados. El sol peruano se ha devaluado bastante frente al dólar y la bolsa también ha caído bastante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que una de las mayores fuentes de ingresos proviene del sector minero,
pues la incertidumbre sobre unas posibles nacionalizaciones pues mantiene a estos empresarios en vilo hasta ver que Castillo explique claramente hasta dónde piensa llegar con esa mayor presencia del Estado, ¿no? Bueno, ya les ha dicho que tranquilos, que no les va a quitar nada, no les va a expropiar, no se va a quedar con sus bienes, etcétera. Bueno, pero no se fían, parece ser. No, no porque, entre otras cosas, ya ha dicho que dos grandes proyectos mineros, Sí, el Tía María y el Conga, no van a echarse para adelante de momento. Es decir, que además es una decisión que puede suponer dejar de ingresar miles de millones de dólares, ¿no? Pero a pesar de lo cual, hasta que no lo tenga claro, no va a cederle a las compañías privadas la explotación de esos dos grandes proyectos mineros, ¿no? Y también ha señalado que planea renegociar los contratos con empresas transnacionales para que el 80% de los beneficios permanezca en Perú. Claro, eso, por muchas protestas socialdemócratas que haga, eso mosquea bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues está hablando de subir los impuestos a las empresas mineras, luchar contra la evasión de impuestos, que parece ser que es bastante importante, y bueno, pues la situación, como digo, no tiene mucha confianza por parte de los grandes empresarios. bien, Entonces, bueno, ellos insisten, ¿no? El Frank sí, ha repetido en diversas ocasiones que el plan económico no considera expropiar nada, ni sí. confiscar ahorros, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, nos queda esperar y ver, que solemos decir por otra parte siempre. También le queda a la izquierda europea pues otro lugar a donde mirar, donde ilusionarse, en Perú, a ver lo que pasa con Castillo, porque algunos han ido cayendo por el camino y nada, no, a mí no se me ocurre decir nada ni aportar nada más que lo que tú has contado, lo que ha dicho Castillo y el tiempo lo dirá. No, el Castillo y el Franque, sobre todo, este experto economista que ha fichado, Sí, pero lo que pasa es que no podemos saber nada, porque las declaraciones de intenciones son muy abiertas, ¿no? Es decir, él puede decir lo que quiera, habrá que ver de lo que ha dicho a lo que hace, hasta qué punto le quedan resabios de su pasado marxista-leninista o va a ser más socialdemócrata y más contemporizador con las grandes fortunas, ¿no? e incluso si le dejan ser socialdemócrata, ¿eh? Que puede ser que, Bueno, eso está claro. que, como tú has dicho, la mitad del país, el país está muy dividido por los resultados electorales, así lo han demostrado, y a ver estos grandes y poderosos de Perú lo que le dejan hacer, porque no solo Hombre, está. yo creo que su éxito vendrá en función el éxito, valga la redundancia, que tengan sus primeras medidas económicas, ¿no? Mm. Es decir, si conforme vaya implementando una serie de medidas, eso va funcionando y la gente nota que la cosa va mejor, pues si no, mucho me temo que es posible que la legislatura no llegue a acabar su mandato, ¿no? Muy bien, pues lo dicho, seguiremos atentos a Perú. O seguirás tú, te quedas tú encargado. Muy bien. Pauperización. La desigualdad sigue avanzando. Sí, A ver, y eso es algo que también es una pandemia mundial, sí. pero en este caso vamos a hablar de España, que es lo que más de cerca nos toca y lo que mejor conocemos. Noticia de algunos minutos en algún medio de comunicación. Bueno, minutos es mucho decir. Segundos y algún minuto en algún medio de comunicación y poco más. Ojalá tuviéramos la cantidad de información que tenemos de esa pandemia, de la pauperización, de la pobreza y de las desigualdades en el mundo de la que tenemos de la otra pandemia, la pandemia del... Hombre, para más INRI resulta que cuanto más sale es cuando nuestra buena amiga Isabel Díaz Ayuso suelta alguna de sus burradas,
como sí, la última esa de que de desigualdad no se muere nadie. claro, Y entonces, claro, lo sacan en todos los medios, unos indignados, el otro dándole la razón, en fin. sí, Pero del tema en concreto, que es la desigualdad, no lo que las chorradas que le vengan a la boca a la señora Díaz Ayuso, sino la realidad. Y la realidad es que antes de la llegada del virus, es decir, antes de 2020, sí. España ya era el cuarto país más desigual de la Unión Europea. Y El cuarto. el cuarto más desigual. ¿Y quiénes ¿Eh? teníamos más desiguales por delante para decir, Pues no tienes la tengo los lista? datos aquí, pero me imagino que serían países de la antigua órbita de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, Sí, pues imagino que Lituania, o Hungría, o Rumanía, en fin, sí, algunos de estos me imagino. vale, Pero bueno, estar en el cuarto, eso que tanto vamos presumiendo de que es la tercera o cuarta economía de la Unión Europea y tal, bueno, pues también es la tercera o cuarta más desigual. Y cuando, a propósito de las burradas de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto, cuando pronunció esa gran frase, eh, estaba en la Fundación Rafael del Pino, que es una fundación ligada a la segunda familia más rica del país. No había que olvidar que aparte de hablar de España, Madrid en concreto sea la comunidad autónoma donde mayor distancia hay entre el 20% más acaudalado y el 20% más pobre. Y eso en el cuarto estado con mayor desigualdad, pues no es poca cosa, ¿no? Es decir, que Madrid sea el campeón en un país tan desigual como España, pues no es como para que la señora Díaz Ayuso vaya sacando pecho. Pero bueno, como no era la primera vez que la presidenta autonómica entraba en laberintos que desembocaban en un ataque contra las políticas de distribución, de redistribución de la riqueza, pues a nadie le extrañó demasiado, ¿no? Porque además de todo esto, eso se produjo el acto en una presentación, en la presentación de un nuevo libro de Daniel Lacalle, que es uno de los gurús económicos del Partido Popular sí, sí, conocido. y que nunca ha escatimado saliva para afirmar que en España aún hay demasiados pocos ricos. O sea, que tenían que haber más. O sea, que Claro. bueno. Así que, bueno, Ayuso estaba como pez en el agua, ¿no? Y entre tanto, pues tuvo tiempo eso sí, cuando vio que se había pasado unos pueblos, pues matizó sus palabras asegurando que lo que tiene una condición social de consecuencias mortales es la pobreza. Otra chorrada al canto, porque cuando hablamos de desigualdad, el problema de la desigualdad no es los que más tienen, evidentemente, es los que menos. Por lo tanto, la tontería siguió adelante, ¿no? Eh, Así que, bueno, parece ser que se han encontrado datos estadísticos que demuestran que esa desigualdad acorta la vida. Se ha calculado que ese tercio más precario vive entre 3 y 5 años menos que una persona con más medios. Has dicho, parece ser que se han encontrado datos. De siempre sabemos, Rafa, todo eso que estás diciendo. Es decir, que obviamente la pobreza, la desigualdad, el no tener acceso a determinados bienes que en muchos casos son primeras necesidades, acorta la vida. Y no solo la acorta, sino que la hace más difícil. Y eso de que decían de vaya vida más miserable, ¿no? Es decir, que más corta y más difícil. No es nada nuevo, ¿no? Quiero decir. No, incluso en hechos estadísticas se ha visto en Madrid concretamente, en ciudades como Madrid, la probabilidad de fallecer por cerca de 15 patologías distintas es mucho más alta que los barrios pobres que los acomodados. Fíjate. Es decir, lógico, es decir, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, Mm. digestivas, etcétera, pues está claro que la probabilidad de fallecer en los barrios pobres y obreros es mucho más alta, ¿no? Es decir, que no hay que ser ningún economista experto, ni ningún epidemiólogo, ni nada por el estilo, sino que pues
lo que subyace en el discurso de la presidenta madrileña es que para ella el número de millonarios todavía es escaso en un país como España, que no olvidemos que España es un país rico, es decir, sí que es cierto que está entre la docena, por no marcarnos faroles, de países más ricos del mundo, ¿no? Globalmente considerado, ¿no? Lo De que pasa es que está hecho, mal repartido, no mal, sino muy, claro, muy evidentemente, mal repartido, claro. pero que desde un punto de vista macroeconómico, Sí. recuerdo que a comienzos de 2020, un poquitín antes de empezar la maldita pandemia, estuvo por aquí un relator especial de la ONU, un tal Philip Alston, que tras visitar nuestro país, incluida la Comunidad Autónoma de Madrid, evidentemente, fue haciendo declaraciones en el sentido de que en España vivían más de 1 millón de pobres que no tenían prácticamente ningún recurso de subsistencia, ¿no? Y eso que se fue a principios de febrero y no tuvo oportunidad de conocer las interminables colas del hambre ni la residencia de ancianos arrasadas por el virus, ¿no? Pero en sus conclusiones finales decía eso, ¿no? Que bueno, alertaba sobre que los niveles de desigualdad eran escandalosamente altos, decía el relator este de Naciones Unidas, ¿no? Y también destacaba que se beneficiaba de forma sistemática a los estratos más ricos de la sociedad y una parte importante de la población había quedado excluida de la recuperación, de la supuesta recuperación de la anterior crisis, ¿no? De 2008. Entonces, bueno, pues no hace falta una investigación profunda para comprender la poca lógica que tiene que la cuarta economía de la Unión Europea mantenga, incluso en periodos de bonanza económica, recordemos la famosa fiebre del ladrillo, mantenga a 1/4 de su población en situación de exclusión, ¿no? Bueno, ahora están ya sacando pecho porque el PIB en el 2021 va a crecer por encima del 2%, pero a los casi 3 millones de trabajadores pobres, Eso. es decir, de trabajadores, es decir, gente que con un sueldo no llega a fin de mes, pues a ellos la macroeconomía del PIB se la trae al pairo, ¿no? Es decir, le importa poco, ¿no? Y por si faltaba poco, pues el hipercapitalismo este madrileño que se ha inventado el señor Ayuso, pues no solo ponen de manifiesto el problema del desempleo, porque para ellos el desempleo siempre, para los ultraliberales, la solución siempre es la misma, el crecimiento económico. Entonces, bueno, pues desprecian indicadores y hechos como que en los mejores años el índice de pobreza seguía aumentando y no se habla habitualmente del creciente abuso que se hace de los refugios fiscales, el desajuste cada vez mayor entre las rentas del capital y del trabajo, en las que la mayor parte de tributos corre a cargo de las rentas del trabajo y no del capital, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de fondo es que hay bastantes economistas de prestigio que llevan años insistiendo en el carácter estructural de la desigualdad. Es decir, que esto no es una cosa de hoy para mañana, sino que tiene que ver con la estructura económica de España y con la larga lista de aberraciones macroeconómicas que se extienden por esta ortodoxia neoliberal, ¿no? Y bueno, las crisis actúan como catalizadores de las peores corrupciones y, por supuesto, como objeto de negocio para algunos espabilados que no desperdician ni una pandemia, ¿no? Está claro. ¿Concluimos con esto o quieres hacer alguna reflexión más? Porque estudios continuamente sobre lo que has contado, tanto de organizaciones
internacionales, como pueden ser las propias Naciones Unidas, como de organizaciones incluso ligadas a la Iglesia Católica, como puede ser Cáritas o demás, nos están contando continuamente y desde hace mucho tiempo. También es un discurso que nos suena ya de viejo, de que del aumento de la desigualdad, de la pobreza. Hace poco y ahora no se habla porque no se quiere de las colas del hambre, etcétera, etcétera. Y eso demuestra que una economía rica en que su PIB para el año próximo va a crecer no se sabe cuánto, sacan pecho los ministros o ministras de turno sobre el tema, pero después la microeconomía, la gente que no llega a fin de mes ni teniendo trabajo, ya no vamos a hablar de aquellos que no tienen acceso al mercado laboral, sino de incluso los que teniendo trabajo no pueden llegar a fin de mes, tienen que acudir a comedores, a buscar alimentos y ya lo estamos viendo, por ejemplo, con la subida del precio de la luz, ¿no? Las declaraciones de mucha gente que no se puede permitir ni siquiera enchufar un ventilador. Ya no hablamos de aires acondicionados o encender la luz o usar la encimera. Tienen que ir con 1000 cuidados y con miedo por si no pueden pagar el recibo. Es decir, que todo ese también es un discurso, como decíamos antes, que ya nos suena de hace tiempo. Sí, claro, pero es que encima está claro que suena de antiguo, pero Sí, es que cuando queda poco para que se cumpla año y medio de la crisis sanitaria sí, y bueno, y por supuesto de la enésima tormenta económica, la realidad ha vuelto a poner al descubierto la cuestión estructural, ¿no? Es decir, las sí. raíces más persistentes de la desigualdad. Aparte de que para los que quieren ver, porque no todos quieren abrir los ojos, pues asistimos al colapso de algunos de los dogmas más repetidos en los últimos meses, ¿no? Porque, bueno, si quieres, voy a acabar con unas palabras de Antonio Guterres, el secretario general portugués de la ONU, Vale. que declaró ya el año pasado, a principios de la pandemia, que la COVID-19 ha revelado falacias y falsedades como el mito de que todos estamos en el mismo barco. Y decía, pues bien, si todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en superyates mientras otros se aferran a desechos flotantes. Es decir, que Muy siempre van con descriptivo. el mismo rollo, ¿no? Muy Es que todos descriptivo de la vamos en el situación. mismo barco. Sí. Bien. Y esas declaraciones de un señor, pues lo que decíamos un poco, declaraciones de Naciones Unidas, de representantes, de altos representantes de instituciones mundiales que nos recuerdan lo que estás contando, pero ¿para qué sirven? Si es que en la tertulia del próximo día te van a hablar de lo último del último chascarrillo que haya salido, si el Tribunal Constitucional sí o no, una cosa de estas que veamos de la última jornada de las maravillas del Parlamento de nuestro país. Es decir, que no se va a profundizar nunca en estos grandes temas como los que hemos tratado hoy. No, porque además salen estadísticas que te echas las manos a la cabeza. Las 20 personas más ricas del mundo manejan más de un tercio de la riqueza mundial y Mm. además de ellas el 80% son hombres y registran un patrimonio de 300.000 millones de euros desde de aumento desde que estalló la pandemia. Es decir, que incluso la pandemia ha servido para que aumentaran sus beneficios, ¿no? Y bueno, pero nos entra por un lado del oído y nos sale por el otro. Es decir, no le damos importancia apenas, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados, como tú decías, de hace tanto tiempo a oír este tipo de noticias, pues ahora resulta que parece que la cosa no es nueva y por lo tanto, pues bueno, Mm. pues salimos con lo de siempre, como diría tu programa, ay, es lo que hay. ¿eh? Y como es lo que hay y no lo Bueno, que debería haber. no, ¿eh? mi programa no dice ahí es lo que hay en sentido No, era una lamento. broma, era Ya una lo sé, broma. ya lo sé, ya lo sé. En sentido lamento, sino en sentido es lo que hay. Esto es lo que pasa. Sí, 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 no, pero Esto que es hay lo que está gente que lo sucediendo. dice en plan cristiano Sí, resignado, ¿no? sí, Ay, en plan resignación. en Valencia diguem, ay, ¿qué han de hacer? Sí. ¿Eh? ¿Qué han de hacer?
bueno, pues n'hi ha moltes coses que fer y ya falta cada vez menos tiempo para que haya que tomar la iniciativa, ¿no? Porque la pobreza, no olvidemos que es ante todo una decisión política. Sí, En nuestro país las políticas públicas hace que el 30%, según se calculó, de las ayudas sociales que recibe la población en edad de trabajar vayan a parar, que eso es increíble, al 20% más rico de la población. Mientras la gente dice, no, es que esos son los emigrantes, llegan aquí, desembarcan de la patera y bueno, les pagan lo que no está escrito. Pues no. Las ayudas se van al 20% más rico de la población y bueno, y por no hablar de cuando lleguen los famosos fondos europeos, en los que nunca acaban de llegar, pues habrá que ver a quién van destinados y el ¿a qué? contenido social que tienen. ¿Y a qué? Eso es el contenido que tienen. El contenido que tienen. Lo de social, a lo mejor ya es una suposición. Bien, estaba pensando yo, por ejemplo, que los medios de comunicación también se ocupan tanto de ese tema como nada. Es decir, estos días hemos estado viendo, tú también lo habrás visto, si has visto informativos, pues que un señor, como el señor Bezos, es dueño de Amazon porque ha decidido que se lo deja porque ya le sobran los millones, pues ha ido en un cohete a no sé cuántos cientos de kilómetros de la Tierra y lo han sacado en un telediario, en dos, en tres, cada cuarto de hora en el informativo 24 horas durante varios días. Antes a otro que le ha ganado, parece ser por la mano, que también había hecho lo mismo. Y de esos grandes ricachones y de esos grandes eventos sí que se ocupan los medios de comunicación y nos lo enseñan, nos lo vuelven a enseñar, nos lo cuentan, nos lo explican. ¿Por qué no nos dedican el mismo tiempo y abren un telediario un día con la gente de las colas del hambre y lo sacan durante 3 o 4 días, cada cuarto de hora, en el informativo, por ejemplo, el canal 24 horas, que repite las mismas noticias cada cuarto de hora durante 24 horas? Porque mira que tienen Bueno, tiempo para buscarse me las nuevas imagino que, y tienen espacio para noticias nuevas y hay tiempo, 24 horas de información y cada cuarto de hora te dicen lo mismo. Es decir, eso será una pregunta retórica, ¿no? no, yo lo digo, pues. Pues porque tú lo No sabes sé. perfectamente por qué. Bueno, Porque yo estas no sé, cosas no sé. no son medios informativos, son empresas Bueno, y defienden los intereses. pero estas por algunas de las que he nombrado son públicas. Y Bueno, están, tampoco cambia mucho, ¿eh? están enseñando el cohete famoso durante 3 días. Y la hazaña, ¿no? Sí, pero que lo público tampoco asegura nada, ¿no? Porque, por citar un caso entre muchos, hace unos días la vicepresidenta Calviño declaraba que antes que subir el salario mínimo, la prioridad del gobierno, o por lo menos de una parte significativa de él, pasa por el crecimiento económico y la creación de empleo. Eso es. Otra letanía que yo desde que tengo uso de razón, no hace mucho tiempo, pero la llevo oyendo ya. Es decir, No, pero que esto, siempre que lo han hecho, solo beneficia a los de siempre. el Pero como crecimiento ellos son económico, eso los es. voceros de sus amos, pues lo repiten y lo repiten y lo machacan a ver si acaban diciendo una mentira 100 veces, a ver si acaban convirtiéndola en verdad, ¿no? Sí, Pero hay que crecer económicamente, hay que mantener los salarios, no se puede subir el salario mínimo porque así crearemos empleo. claro, pero eso es anacrónico. Es decir, en un momento en que el discurso político, desde el punto de vista Hijo. económico, está centrado en temas como el de crecimiento, Mm. que ellos digan que hay que crecer a toda costa como forma de salir del tinglado este, pues bueno, pues seguiremos creciendo hasta el infinito, ¿no? Hasta que nos ahoguemos todos en crecimiento. Es decir, que el discurso es absolutamente rancio, desprovisto de novedades y sin ningún tipo de alicientes para que podamos creer que las cosas pueden cambiar a mejor a corto plazo, ¿no? Muy bien, Rafa. No sé si tienes algo más que añadir o quieres concluir de alguna manera, si no, te despido. No, O nos despedimos, que mejor dicho. Nos en despedimos un más que. contexto tal que así y sin salirnos de lo que hay, es decir, del capitalismo de mercado,
Mm. La única solución en este contexto parece más que evidente. Y lo hemos dicho ya 50.000 veces. Es decir, que paguen más impuestos, ¿quién más tienen? Ya. Y eso ni es populismo ni demagogia, es simple sentido común de justicia social. Sí, Es decir, señor. y lo único que hace falta es la voluntad política de todos esos políticos y políticas institucionales que se llaman de izquierdas, pero que no lo son. Sí, señor. Pues buen final. Lo Pues dejamos aquí. nada, lo dejamos aquí. Nos oímos, si no pasa nada, la semana que viene, si estamos por aquí. Sí, nos Y oímos y nos despedimos hasta el reinicio del curso. qué ganas tienes de ir de vacaciones. Si Hombre, no, al si hace final falta, no vas a salir de la aldea esa en la que vives, ahí al lado ¿qué aldea? al lado de un pueblo, una aldea que se No del llama. Barranc del Carraixer. ¿Eh? Eso tiene mucho mérito. Bueno, de todas formas, si hace falta, si Radio Clara está en situación apurada, yo en agosto, lo que haga falta. Vale, muy bien. Y si Tomamos nota. no, me tomaré un merecido descanso que decía que... Muy bien, Rafa. Pues Pues nada, lo dejamos aquí y y nos oímos cuando sea. nos ¿Vale? escuchamos la próxima semana. Salud y buen día. Buen día. De la radio nos hemos ido y de la esta nos vamos, si no tenemos nada que decirnos. Entonces tú te lo dejarías ya en agosto. Yo estoy intentando convencer a Manolo que se lo deje también en agosto, pero él tiene las vacaciones por cuestiones laborales, familiares, a mitad de mes, entonces no sé cómo va a seguir. Pero en fin, en cualquier caso yo tampoco pienso trabajar. Así que ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque cerraría Libre Directo en septiembre? él no cierra el Lliure Directe el 1 de agosto o la primera semana de agosto, sino que lo piensa cerrar el día 12 o el 13 y después reprenderlo el 12 o el 13 o el 15, no sé, como cuadra el calendario de septiembre. Y yo le digo que eso no concuerda con lo que están haciendo o se está haciendo mayoritariamente en No, pero comunicación, en sí. política y socialmente, porque la gente empieza a moverse ya en la última semana de agosto, Bueno, primero pero de sí que septiembre. concuerda con las vacaciones de la parienta. Ahí es lo único que, por eso, es decir, Es hay decir, que tener en que, cuenta la familia, las chiquillas que van al colegio, que no van, que, etcétera. Entonces veremos lo que hacemos, ¿vale? vale, yo de todas formas, lo que son vacaciones me las cogeré a principios de septiembre, Me del da 1 risa al eso de 15. me cogeré las vacaciones a principios de Bueno, septiembre. las vacaciones de viajar, para Ah, entendernos. vale, De vale. vacaciones estoy desde hace 10 años, pero Que bueno, nosotros estamos de vacaciones ya permanentes aquí. exactamente. Pero no, lo digo por imposibilidad de hacer el programa, porque del 1 al 15 de septiembre estaré fuera. Está claro, y además no hay muchas cosas de que hablar y también estamos un poco cansados todos. En cualquier caso, bueno, como voy a estar por aquí, le dices a Manolo que si se empeña en lo de las primeras semanas de agosto, yo estaré por aquí. O Bueno, sea que si hay que echar una mano, aquí para sus estoy. tertulias, para sus tertulias. Muy bien. Hombre, tertulias, pero si estoy yo solo, van a ser monólogos, lo cual Hombre, no mola. si la mayoría de la gente estará por aquí, o estaremos por aquí. Si no está la cosa para, tal como está el panorama del bicho, para andarse con grandes viajes, ni acercar a multitudes, ni meterse en aviones, trenes y demás. Bueno, a todo esto yo en septiembre tengo previsto irme a Cáceres y Portugal. Veremos el bicho lo que dice, porque Bueno, pues si no hay, depende. pero tú te vas con medios propios. Sí, sí, me Bueno, iría en el coche. entonces no hay problemas. No hay Si no hay, problema si no cierra la frontera, por ejemplo. no creo. Entonces Bueno, estaremos a punto de la sexta ola. no, lo de agosto más que nada es la tradición, es decir, siempre el curso se ha cerrado en agosto y se ha tomado agosto como mes de vacaciones, pero bueno, sí. Es lo normal, pero
hay gente que no funciona normalmente, ya sabes. Bueno, pues no pasa nada, el que las coja Ah, cuando quiera y tú el 1 de septiembre te vas allí al estudio y te curras el lliure directe durante 15 días. sí, no ¿Eh? lo ¿Qué ve- te parece la propuesta? no lo verán esos ojitos que Dios te ha dado. Vale. Pues En nada, fin, nos mira, escuchamos la próxima semana, si no pasa nada. muy bien. Hasta luego. Vale, Manolo, un abrazo. Chao.